Gracias amigos por continuar en su revista KM0. En esta mañana tenemos un invitado muy especial. Antes quiero comentarles que ayer por la noche se inauguró el primer Museo del Holocausto en Guatemala. Es el primero también en Centroamérica y tuvimos la oportunidad de estar con mi compañero y amigo Selvin García para llevarles algunas imágenes precisamente exclusivas del primer museo del Holocausto en nuestro país. Este museo precisamente lo que trata es de educar, construir y revivir esos momentos difíciles para los judíos quienes fueron asesinados en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y para esto tenemos la oportunidad de platicar esta mañana con el rabino Yosef Garmón de la comunidad judía en Guatemala. Rabino, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias, buenos días a todos. Rabino, ¿qué es lo que representa para la comunidad judía en Guatemala y para todos los judíos en que Guatemala inaugure el primer museo del Holocausto y que sea también el primero en Centroamérica? Para mí, para todos, Guatemala tiene una historia bastante bonita con el Estado de Israel desde 48 también. Es algo muy importante que tenemos aquí en Guatemala ese museo, porque el tema del Holocausto no es un tema de judíos nada más, es un tema de todo el mundo. Exacto. Y todos nosotros hoy en día tenemos que siempre recordarlo en el presente para no volver a verlo en el futuro. Esto también se dio con una exposición, precisamente la que vimos en pantallas, que es el Holocausto por balas. Fue la exposición del tema central que se llevó a cabo anoche en el museo. Rabino, ¿por qué considera usted llamarle el Holocausto por balas? ¿Qué es el mensaje que se le quiere transmitir al guatemalteco, pero al mundo entero también? El Holocausto, lo que siempre conocen, es el Holocausto con cámaras de gas, con los campos, y ese prácticamente hoy no existe, pero el Holocausto de balas yo creo que hoy en día todavía sigue. Así que es la parte un poco no tan conocida de la historia, el Holocausto de balas. Todo lo que era ex Unión Soviética, no hay tanta material histórica por este lugar y por eso hicieron ayer en este museo más enfocaron en ese tema. Y por eso es importante también saber que también existió ese tipo de holocausto. Ahora, hay una historia muy importante detrás de todo este escenario artístico, cultural, que se desarrolló anoche en la ciudad de Guatemala, precisamente acá en la zona 1. Vemos al embajador de Israel en Guatemala que estuvo presente en esta exposición y muchos invitados. Rabino, ¿cuál es el mensaje que también usted comentaba anoche? Porque platicaba de una historia que nos compartió a todos los presentes y quisiéramos tener la oportunidad de que nos la pueda compartir esta mañana. Por supuesto. El tema del holocausto siempre, como digo, no es un tema de historia, es un tema de presente que siempre tenemos que recordar. Y para responder a la pregunta cómo vamos a garantizar que no vuelva a pasar, tenemos que aplicar el mensaje, entender el mensaje que sale de ahí, que es respetar a todas las diferencias. Y no respetar al otro a pesar de sus diferencias, sino respetar al otro gracias a sus diferencias. Y cuando uno va a tener un poco paciencia, un poco tolerancia al momento de juzgar al otro, entonces ahí vamos a tener un poco más respeto en el mundo, en todas las religiones, en todas las diferencias, y vamos a poder tener paz. La historia que conté en la noche era sobre un joven en Israel, unos años después de la Segunda Guerra, que quería hacer algo bueno para la humanidad y donar algo, entonces fue al hospital para ver si puede donar la médula ósea. Hizo todos los exámenes y estaba esperando, regresó a su casa para ver
si algún día va a poder salvar alguna vida. Después de un tiempo lo llaman del hospital y le dicen, mira, llegó el momento que esperaste, llegó el momento que hay una vida que tú eres el único que puede salvarlo. Entonces el joven contento se fue al hospital, se encontró ahí con el Señor que lo iba a salvar su vida, lo conoció y regresó a la casa muy contento. Su papá le pregunta, ¿por qué estás tan contento? ¿Qué pasó hoy? Y él le responde, papá, llegó el momento que esperaba toda mi vida, salvar una vida. Exacto. Yo soy el único que puedo salvar la vida. Llegó ese momento y lo quiero hacer. Y el papá, emocionado, le dice, hijo, por supuesto, es algo muy especial también en nuestra religión, salvar vida y ayudar. Así que el papá le pregunta, ¿cuál es el nombre del Señor que lo vas a salvar? Y el hijo le contesta el nombre. Y el papá cambia de colores y le dice, mira, a este jamás, a él no lo vas a salvar. Y el hijo le preguntó, papá, ¿qué tienes, esquizofrenia o qué? ¿Por qué antes me dijiste que es una gran cosa y ahora estás cambiando? ¿Qué pasó? Dijo, no puedo explicarte, hijo, pero no lo vas a hacer. Entonces el hijo fue a consultar con sus maestros porque finalmente está hablando de una vida. Exacto. Y los maestros le dijeron, ok, vamos a hablar con tu papá, vamos a preguntarle cuál es el motivo que no quiere. Y el papá no quería responder y no quería explicar. Y dijo, no lo va a hacer y punto. Si lo va a hacer, ya no es mi hijo más. Entonces los maestros dijeron, ¿sabe qué? Tranquilízate, no lo va a hacer. Pero ahora explícanos por qué, cuál es el motivo. Y el papá le cuenta, yo soy sobreviviente del Holocausto. Y yo estuve ahí, en uno de los campos, y mi hijo tenía unos años, bebé, 2, 3 años, estaba escondido con nosotros, lo escondimos en algún lugar, y un día llega el capo siempre eran los judíos que estaban como bajo de los nazis, Okay. y Iba el capo llega acompañado con dos nazis, empiezan a buscar por todos lados hasta que encontraron a mi hijo. Lo encontraron, lo agarraron, salieron, escuché 2 disparos y de ahí no volví a ver a mi hijo más. Este señor que mi hijo quiere salvar es el hijo, es el mismo apellido y es el hijo de ese señor que me quitó a mi hijo. ¿Cómo voy a salvar a su hijo si él mató a mi hijo? Entonces los maestros dijeron, ese sí tienes razón, te entendemos, perfecto. Los maestros querían ver la segunda parte de la historia, entonces se fueron con ese señor, con el papá del señor que estaba en el hospital, para preguntarle sobre esa historia. Y el papá de ese señor dijo, sí, es verdad, yo estuve ahí, yo era capo, yo llegué con 2 nazis, yo encontré el niño, salí con el niño y había también 2 disparos. Pero un detalle, nada más sobre eso. Esos 2 disparos eran para esos 2 nazis. Yo agarré al hijo, lo saqué, lo salvé. Y este señor que está en el hospital, ahora me doy cuenta, es el hijo de este señor, es el hermano de este joven que quería salvar la vida. Por eso eran los únicos compatibles que podían salvar. Y yo siempre cuando escucho esa historia, y lo escuché bastante, siempre pregunto, ok, es una historia muy bonita, mira que uno quiere salvar la vida y al final es su hermano y todo lo demás. Exacto. Pero hay un detalle más aquí. Si hubiéramos escuchado nada más la primera parte sin preguntar al papá el último detalle, ninguno de nosotros pensaría a favor de él, ninguno. Exacto. Y ese nos muestra que nunca podemos saber y entender todo. Tenemos que tener un poco más tolerancia para entender las cosas. No, y también eso es importante, Rabino, porque nos da un mensaje muy claro de que siempre hay que escuchar 2 versiones. No quedarse solo con una versión para no juzgar a la persona o no juzgar antes de tiempo. Entonces, porque usted lo que nos cuenta es que él contó la parte de su historia, que él pensó, él creó en su mente de que él había sido
su hijo había sido asesinado porque había escuchado 2 disparos, pero él no lo vio. No lo vio. Pero él, la otra parte, cuando los investigadores fueron, le comentó que los 2 disparos fue 2 disparos, pero no dañaron al niño. Entonces ahí dice que no se debe juzgar a las personas a la primera de cambio, sino que debe de tenerse tolerancia, respeto, y que ese es el propósito también del Museo del Holocausto, que es no solo recordar a víctimas, pero también educar y enseñar, Rabino. Por supuesto, uno ve el presente y no tiene que ir tanto en la historia para entender que sí pasó. Hoy en día podemos encontrar gente, líderes de países, que pueden decir que Holocausto nunca pasó y en la misma respiración quieren terminar con el Estado de Israel y hacer un Holocausto nuevo. Todavía vemos que hay algunos que no captaron el mensaje del Holocausto. Y no hablo a nivel judío nada más. Lo que vemos en Siria, lo que vemos en otros lugares, lo que está pasando en África, está pasando en muchos lugares que es algo que tenemos que tener claro, un poco más claro. El mundo tiene que aprender un poco más de lo que pasó en la historia, porque no nada más que no va a volver a suceder en el futuro, que se deje de suceder en el presente, en el momento, ahorita, cuando estamos hablando, hay gente que está muriendo. Exacto. Por falta de respeto a las diferencias. Sí, y esa falta de respeto en las comunidades es algo que todavía sucede, porque como usted lo menciona, Rabino, o estamos hablando, pero hay gente que está muriendo lamentablemente en estos momentos, y que el Holocausto no solo fue ese momento de la Segunda Guerra Mundial, sino que ha sido que por años, generaciones, etapas, siglos, se ha venido dando en diferentes maneras, formas o dimensiones, pero tenemos la oportunidad nosotros de poder cambiar con nuestra mentalidad, con nuestra forma de ver las cosas, que esto ya no siga sucediendo como usted lo comentaba. Por supuesto, y yo creo que la única cosa que podemos hacer es difundir más y más, y por eso creo y considero tan importante esta labor que hicieron en el museo, esta labor que están haciendo en Guatemala, y no va a ser nada más en Guatemala, va a ser todo Centro y toda América Latina, para seguir diciendo este mensaje. Tenemos que respetar a todos, tenemos que respetar, gracias a las diferencias de todos, tenemos un mundo muy interesante, tenemos que aprovecharlo, tenemos un mundo tan bonito, no le vamos a dañar por una idea o una creencia diferente. Y que también la fundación que creó este museo y esta exposición de Holocausto por balas es de origen francés, y que esta exposición no solo en Guatemala se ha dado, sino que también se ha dado en otros países del mundo. Sí, está en New York, está en Los Ángeles, está en París, por supuesto, y va a estar en otros lados. Y a mí siempre me gustó la idea cuando yo hablé antes con el padre Patrick Delvoye de Francia, el director de toda esa organización. Me gustó mucho que un cura que no es judío puso tanto tiempo en el tema del Holocausto de los judíos. Es decir, me da un poco luz en esa parte oscura, que hay gente que sí respetan a las diferencias. Esas cosas también hay que decirlo. Hay que ver positivo también esta parte. Hay gente que sí le interesa ver y enfocan tanto tiempo en un genocidio de un pueblo que no es de él, para mostrarle al mundo que no vuelva a suceder más. Sí, pues es un mensaje que ellos, como en este caso Cuba, que no precisamente vivieron ese momento histórico en el mundo, pero son instrumentos que están siendo utilizados para llevar el mensaje de que lo que sucedió ya no se vuelve a repetir, y que creo que es un importante diálogo que las religiones, que las comunidades, que los pueblos en general puedan hacer a través de los países,
a través de Guatemala, a través de el vecino, el amigo, de que esos momentos del holocausto tan difíciles que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial, que usted, como me comentaba, no era solo tema judío, sino que abarcaba muchas personas, no se vuelva a repetir en estos tiempos que ya estamos en el 2016. ¿Cuántos años han pasado? Por supuesto. Y quiero decir, con tu permiso, Sí, con mucho gusto. en la música, cualquier música que tenemos en el mundo, está compuesta de 7 notas. Sí, Y cada nota es diferente. Do, re, mi, fa, sol, la, si, cada una es diferente. exacto. Y si lo vas a hacer nada más una nota aparte, se molesta. Si todo el día te pongo el do, molesta mucho. Sí. Cada nota aparte es una molestia. Pero todas esas diferencias de notas, cuando se juntan, se forman una melodía muy bonita. Es exactamente el mundo que tenemos. Cada uno de nosotros es una nota diferente. Y por ser diferente, después puede formar una melodía. Perfecto, Y Rabino. no tenemos que molestarnos por las diferencias, porque sin eso no vamos a tener melodía. Es parte de la armonía que tiene que vivir el mundo y es lo que nos está amando Dios, de que todos debemos, como recita precisamente en su palabra, amarnos unos con otros, amar al prójimo como a nosotros mismos, Exactamente. porque el amor es el más grande legado que nuestro Señor nos dejó para que lo apliquemos, lo impulsemos y que, como usted comentaba, todas esas diferencias que puedan haber en el mundo se unan para hacer un mundo mejor. Ojalá que eso lo vamos a ver pronto. Así va a ser. Y como está escrito, siempre nosotros pedimos en el rezo muchas cosas, pero al final pedimos paz. Porque dice que uno puede tener todo, pero si no tiene paz, no puede disfrutarlo. Así que la recipiente de todas las cosas que tenemos es paz. Y por eso siempre, en cualquier rezo, se termina con pedir paz. Tenemos tantas canciones, la mayoría son con la palabra paz. Pedir paz, y no nada más para nosotros. En los rezos en Shabbat que tenemos, pedimos por el país, por el gobierno, especialmente aquí en Guatemala, por el gobierno de Guatemala y por Guatemala, que tengan paz en el país general, en el mundo y en cada uno de nosotros también en particular. Rabino, le agradezco mucho el tiempo que ha estado con nosotros acá en el canal de gobierno y en la revista KM0. De veras es un privilegio poder platicar con su persona y también poder transmitir a los amigos televidentes este museo que no solo representa historia, sino que recuerda muchas situaciones difíciles que el mundo vivió en la Segunda Guerra Mundial, pero también que enseña, educa y por favor que podamos construir nosotros como guatemaltecos un mundo mejor, un mundo no de indiferencia, sino que de unidad, para que nosotros seamos esos agentes de cambio, que vayamos poco a poco, paso a paso, dando un paso de diferencia, pero un paso que marque el mundo por las acciones que nosotros hicimos. No es lo mismo decir que hacer, y es momento de que tomemos acción de las cosas buenas que hay en nuestro país para que podamos ser difusores de ese mensaje a Guatemala y el mundo. Por último, la otra semana, el 26, habrá la conmemoración del Holocausto. ¿Qué nos puede comentar eso? Es el Día Internacional de conmemorar el Holocausto. Vamos a tener también un profesor experto de Israel de esos temas. Y otra vez, yo creo que el museo se coincidió con esta fecha y siempre es importante tenerlo, pero siempre saber, no es un día de Holocausto, es un error, porque el Holocausto no fue un día, fue 6 años día tras día, todos los días, 365 días al año, 6 años todos los días. Entonces, Día del Holocausto nada más nos da un punto para recordar que ese fue todos los días. Exacto. Rabino, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por su tiempo hoy. Muchas gracias a ustedes, un placer.
Amigos televidentes, pues esta fue una conversación con el rabino Yosef Hamon, de la comunidad judía en Guatemala, para hablar de este tema tan importante en nuestro país como es el Holocausto, y que se ha inaugurado precisamente el primer museo en Centroamérica y en nuestro país. Con esta información vamos a una pausa en su revista KM0, pero ya volvemos. Los ven también en Irak y en Siria, en esos grupos islamistas, extremistas, cómo matan sin dudar, también detrás de una ideología, de una religión. No hay que ser indiferentes. Y por supuesto que no hay que olvidar. Gracias. Obtener tu primera licencia para moto o carro es fácil y rápido.